Detrás de mí se encuentra el Teposteco, un lugar simbólico de este pueblo, justamente Tepoztlán, en el estado de Morelos. El día de hoy vamos a dar un paseo por aquí, ¿les parece bien? Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? Tepoztlán es una población que se encuentra en el estado de Morelos, apenas a 1 hora de distancia del centro de la Ciudad de México. Está rodeado por una gran cordillera conocida como el Teposteco. Llegar a Tepoztlán es muy fácil tanto en automóvil como en autobús, el cual es bastante accesible su precio. La palabra Tepoztlán significa lugar del hacha de cobre. Tepoztlán tiene muchos lugares para acampar, entre ellos el Parque Meztitla y una pequeña montaña que es llamada El Dado. Fue nombrado Pueblo Mágico en 2002 y lamentablemente perdió esta categoría en 2009 porque no se apegó nunca al reglamento de que no hubiera comercio ambulante en sus calles. Este es el ex convento dominico, mejor conocido como la Parroquia de la Natividad. Fue construida entre 1555 y 1580. La iglesia y el convento lamentablemente fueron dañados por los terremotos del 19 de septiembre de 2017. Por eso encontramos a la gente escuchando misa afuera en el jardín y muchas obras de restauración. El portal principal se encuentra adornado por una obra de arte confeccionada solamente con diferentes tipos de semillas. Vean nada más qué hermosura. La gente originaria de Tepoztlán se consideran descendientes directos de Quetzalcóatl. Así lo han dicho ellos y por esa razón, desde tiempos muy antiguos, la gente conserva todavía tradiciones, incluso hasta el idioma náhuatl, mucha gente lo habla por aquí. Los genuinos y originales tepostecos también han sido calificados de manejar brujería o ese tipo de cosas. Nada más falso, de verdad. Lo que ellos hacen, y es famoso Tepoztlán, es porque aquí hay expertos herbolarios que han manejado ya tradiciones milenarias en cuanto a la utilización de hierbas, de plantas medicinales que permiten precisamente desde aquellos tiempos alcanzar la salud a los habitantes y a toda la gente alrededor. Por eso gente incluso del extranjero viene aquí a pedir consulta a estos médicos herbolarios y curarse de sus males. Caminando, llegamos a la Posada del Teposteco, un hotel que está muy cerquita del centro. Es subir una cuadra larguita, pero sube uno y se encuentra uno con este lugar. Llegué aquí porque quería una toma o una vista lejana del Teposteco para que ustedes la vean, y nos encontramos con esto, un lugar muy agradable, muy rico, la gente muy amable, y bueno, ahorita van a ver ustedes de qué se trata la vista panorámica que tienen ellos por acá. Sí, estaría padrísimo.
Pues estas son las habitaciones, aquí es donde me voy a quedar. No es cierto, nada más vine por un solo día y nada más estoy visitando. Pero qué tal, qué bonito se antoja, ¿no? Sí, ya lo vieron ustedes, me tuve que comprar un sombrero, hacía mucho sol por acá. Oigan, esta sala afuera de tu habitación, nada más date cuenta del momento y de la vista, ¿eh? ¿Qué les parece? Aquí me voy a poner a contemplar un ratito el Teposteco. Al Teposteco se le ha atribuido una serie de poderes mágicos, místicos y hasta extraterrestres. No lo sé, pero lo interesante es que podemos observar aquí toda la cordillera completa de esta majestuosa montaña. En una zona muy alta, casi imposible de pensar, una pirámide construida por los habitantes prehispánicos del lugar. Se puede subir ahí, pero solamente con muy buena condición. Como ustedes pueden ver, José del Teposteco tiene una vista inigualable. Desde nuestras bellas terrazas, la vista hacia la pirámide del Teposteco, hacia el exconvento de la Natividad que data del siglo XVI. Les comento que nuestro restaurante Sibarita es ideal para los más variados gustos, comida internacional, comida local, y también les doy la gran noticia de que somos un hotel que tenemos una certificación LGBT y también somos pet friendly. Esta es una de las dos Master Suite. Se pueden dar cuenta de la amplitud y sobre todo de la increíble vista que tienes al alcance de tu recámara. La verdad es, ¿para qué quieres una pantalla si tienes esta vista? Esto que ven aquí enfrente es una estupa, está dentro del proyecto de Estupas por la Paz. Digamos que, en palabras para que me entiendan, es una antena de paz mundial. Es una representación arquitectónica tibetana, como estas ustedes lo pueden ver en Nepal, en Bután, en India. Dentro se encuentran reliquias del Tíbet y la tierra está preparada por monjes tibetanos que vienen a elegir el lugar ideal para construir una estupa. Las estupas vienen a lograr esa armonía, esa paz en los lugares donde se construyen. La cara principal está incluso viendo hacia la comunidad y a través de estas banderitas que la rodean son mantras tibetanos. Se dice que por la acción del viento y del aire son bendiciones que se comparten y se riegan por toda la comunidad. En este lugar hay árboles que te invitan a abrazarlos, pasto que te llama a sentarte y olvidarte de todo, aunque sea un instante.
No tuvimos oportunidad de quedarnos aquí, pero definitivamente un lugar sumamente recomendable por todo lo que ustedes ya vieron, por todo lo que les platiqué. Bueno, pues nos despedimos de la posada del Teposteco y vamos a caminar por las calles del centro de Tepoztlán para mostrarles algunas vistas de lo que encontré por ahí. Pues miren, no quería hacer alarde, pero ya son 2. Ya les había comentado que los tepostecos, los habitantes originarios de aquí de Tepoztlán, se consideran descendientes de Quetzalcóatl. Y bueno, esto hace que la gente originaria de Tepoztlán sean todavía muy tradicionalistas, respetan sus tradiciones con mucho rigor, al punto en que llegan a rechazar algunas ideas de personas que vienen de fuera, no les agradan ideas nuevas o que les puedan resultar extrañas, y a veces son rigurosos con los negocios, con los hoteles y con los turistas. Gracias, señor. No se preocupe, gracias. Como es tradicional en muchos pueblos mexicanos, cuando una persona fallece, el ataúd, los familiares se trasladan en las calles principales para llegar a la iglesia principal o al cementerio. Este es el caso, estamos viendo un sepelio, una persona que falleció. Oigan, por cierto, hablando de tradiciones, el sepelio que les grabé hace un momento, bueno, no me permitían grabarlo porque decían que no les gusta que la gente de fuera venga y grabe un sepelio. La verdad es que lo hice un poco clandestino, pero para llevarles a ustedes un poco las imágenes de esta tradición aquí en Tepoztlán y en muchos otros pueblos de México. Por cierto, déjenme que les platique hoy, cuando estoy grabando aquí en Tepoztlán, es 21 de junio de 2018. Hoy es el solsticio de verano, está iniciando el verano aquí en el hemisferio norte y por esta razón el día 21, hoy es el día más largo del año. Tendremos más luz solar durante todo este día. Por cierto que nos hicieron 2 recomendaciones para fin de semana para convivencia que quiero compartirles. La primera de ellas es el Foro El Telón, un espacio de arte y cultura que además es hotel en donde hay conciertos en vivo, música para bailar, restaurante y además un ambiente fantástico. De verdad vale la pena darse una vuelta por ahí. Aquí está la página web, Foro El Telón. La segunda recomendación, bueno, es muy famosa en Tepoztlán, Jacaranda Mojito Bar, el lugar más famoso por sus mojitos que está en el pleno centro de Tepoztlán, ahí a la calle. Es un lugar pequeñito, con buen ambiente, con buena convivencia, solo abre jueves, viernes y sábado y es famoso, por supuesto, por los mojitos que ahí preparan. 2 recomendaciones que vale la pena experimentar el próximo fin de semana que ustedes vayan a Tepoztlán. Ya es la tarde, empiezan los chicos a salir de las escuelas, los jóvenes también ya de la preparatoria, de la secundaria, y empezamos a ver actividad aquí en la plaza muy agradable, muy tranquilita. Todos empiezan a tomarse un descanso. Cuenta la leyenda que si te cae en la cabeza un nido de golondrina, entonces esto es un símbolo de buen augurio. Ahora, si la llegas a tirar por accidente, entonces el efecto será el contrario. Nos encontramos a un amigo extranjero de Inglaterra. Poztlan's lovely. I've only been here for about 8 hours, but so far it's really lovely. It's really quiet, much more peaceful than Mexico City. Much fewer people. The view from the temple up on the hill is beautiful as well. Okay. I like how quiet it is and how friendly the people are. Is this your first time here? First time into Poztlan, sí.
Es importante decirles que cuando vengan a Tepoztlán, si están buscando ustedes una artesanía típica del lugar, son estas casitas de pochote. Se llaman así porque son casitas talladas directamente en la corteza de este árbol que se llama pochote. Esto es un buen recuerdo de Tepoztlán. Por cierto, hablando de artesanías, es importante decirles que nosotros quisimos vivir la experiencia de viajar a Tepoztlán en autobús y nos encontramos con lo siguiente. En el regreso, si ustedes compran artesanía, sobre todo hecha de cerámica, barro, cristal o madera, protéjanla muy bien, porque si regresan en autobús es muy probable que el personal les pida que estos objetos vayan en el maletero, es decir, no podrán llevarlo con ustedes en el asiento. Esto, nos dicen ellos, es por políticas de la empresa. Esto ocurrió en la línea OCC, que fue en la que viajamos nosotros. Hablando de autobuses, es importante decirles que pueden comprar su boleto de ida y de regreso abierto. Es decir, ustedes llegan a Tepoztlán y pueden dejar abierto el regreso durante 5 días para que ustedes escojan el momento y la hora adecuada para regresar a su lugar de procedencia. Buenos tips, ojalá y ustedes los tomen en cuenta. Esta es la forma en la que los panaderos trasladan el pan para los puntos de venta, como un sombrerote con todas las piezas ahí puestas. Como a las 6 de la tarde, los pajaritos regresan a las copas de los árboles para dormir. Sus trinos y sus aleteos son parte del espectáculo. Bueno, pues con esta imagen del Teposteco del fondo, esta maravillosa montaña, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado el paseo y bueno, pues vamos a hacer más paseos de este tipo. Recuerden, estamos en las redes sociales para tener contacto con todos ustedes a través de Instagram. También de pronto mando imágenes de dónde estoy o qué estamos haciendo para compartirla con ustedes. Así que conéctense a las redes sociales, suscríbanse al canal para que se enteren de la publicación de los siguientes capítulos y desde luego, como siempre les pido, pónganle like a este video para que seamos más personas, más comunicativos. Soy Emilio Pineda, muchas gracias por vernos, nos encontramos en el siguiente capítulo. Pásenla bien, hasta pronto.